de permitir que los participantes compartan pantalla. No. Chatear. No. Permitir que se cambie el micrófono. Reactiva el micrófono por ellos mismos. Ahí. Mire. Por acá, ¿dónde está? Buenos días. Buenos días. Hola, Andrés. Hola, Cevitas. ¡Ay, soy el segundo! No, si quiere ya no. Buenos días, profe. Buenos días, mis chicos. Buenos días, Tamara. Hola, pros, de nuevo. Hola, hola a todos otra vez. Apenas somos 8, ¿verdad? Van 8 chicos. Ocho y una profe. 8 niños y una profe. Toca esperar a los demás. Juanita ya entró. Juanita nos iba a contar de la elefanta. Ah, sí, profe. Yo le alcancé a escuchar que a una elefanta mamá que iba a tener estaba embarazada, le dieron una piña explosiva. Que tenía Eso, leer una piña con explosivos, sí. Imagínense, qué pecado. vino Bob Esponja. ¿Profe te dijo algo? Dime. Eso dije yo, imagínese. Profe, también había algo como lo hicieron con el mono. Le pusieron una bomba en un banano y el mono se la comió. Profe, porque solo animales para poder comer los colmillos, porque son valiosos, hacen aretes. Con eso, para eso los matan. Y hay muchos que también utilizan la piel de los animales y hacen abrigos y hacen todas esas cosas. Imagínense qué Y pecado. hacen también decoración. Sí. Con piel de serpiente. Ajá. Hay animales que son muy peligrosos y entonces nosotros los vemos y pensamos que la solución es matarlos, ¿cierto? Matarlos para defendernos. Pero entonces, pues, la idea es, si se puede, digamos, si uno tiene la posibilidad mejor de, pues, no huir porque va a correr detrás. Más bien, si se puede esconder o yo no sé, buscar la forma más bien de avisar a las autoridades y ellos recogen esos animales salvajes y los llevan a su hábitat. Muchas veces el animalito no se viene solo de por allá, ¿sí? Del bosque o del monte o de la selva. Ellos muchas veces son transportados por la misma humanidad, ¿sí? Y los dejan en lugares que pueden hacer daño, ¿sí? Profe, mira a mi amigo. Profe, ¿qué pasa si nos persigue un leopardo? Ay, no, Dios mío. Ellos son bonitos allá, de lejitos. Sí, pero cuando son pequeños. Cuando son pequeños. Para mí, se ven bonitos desde lejos. Yo miré una película que se llamaba... Dory. ¿Blanco? ¿Cómo? Dory. ¿Y el león blanco? Ella, Mía y el león blanco. ¡Ah! ¡Es re bonita! Sí, es muy bonita, pero entonces, pues a uno le da mucha bonita. impresión. Uno le da impresión porque son leones. 2 veces. Son leones, entonces a uno le da mucha impresión de eso y pues
la niña pues como lo cría, o sea, Profe, ella se encariñó a él profe. porque lo criaron desde chiquito. Ajá. Como la película dice. Yo también me la vi de unos leones que una niña no le gustaba el león y eso y no lo acariciaba y cuando era grande sí. Sí, se Mi encariñó papá mucho la con él. colocó en Netflix. Y ella la luchó hasta que lo dejó libre en su hábitat. ¿Sí? Profe, ¿te digo algo? Ajá. Yo me vi durmiendo con Andrés y Sí. un día, sí, pero me acuerdo que un muchacho atacó a una ardilla, me acuerdo, atacó una ardilla. Sí. ¿Una ardillita? ¿En serio? Sí. Bueno, y era mis chicos, chiquita. ¿les cuento algo? Parece que no van a entrar más porque vean, llevamos acá un rato hablando y no entran. ¿Listo? Bueno, dime. Te voy a presentar a unos amigos que tengo acá al lado. Lindos. Ellos son hermosos ahí nomás, para abrazarlos en muñecos. Porque de cerquita no. Solamente en televisión o en películas. No sé, mire que cuando mi mamá era ya que está en la universidad, hace mucho tiempo mi mamá tuvo un tigre, un león, un tigre, no me acuerdo. Ah, ¿en la casa? Profe, y profe, yo también tengo unos amiguitos por aquí, ya te lo muestro. Los amiguitos. El león Y Mario. y el hermano de Mario. Ah, ese es el hermano de Mario. Luigi. Ah, listo, bueno. Luigi. Tenía un tigrillo. Bueno, vea que entró, ahora sí Yo entró también. Juanita. Ya Yo entró también Juanita, ahora tengo sí. yo también tengo a Mario. Tengo a ¿A los dos. Mario? Ah, bueno. Sí. Venga que ahora sí entró Juanita. Hola, Juanita. Juanita, ¿y qué pasó con la elefanta que le dieron la piña con explosivos? Tenía un bebé. Y Tenía- entonces las piñas empezaron a explotar y entonces ella se metió al agua y se murió. Oh. Sí, qué pesar. Hay gente que es muy inhumana, o sea, es muy malo de verdad con los animales. Se divierten haciéndolos sufrir y eso no es así. Así sea el animal más salvaje del mundo, merece vivir en su hábitat, en su hábitat. Pues obvio, son cazadores. Merece vivir, son cazadores, tienen años de vida y eso. Y hasta pueden morir solos y que la gente lo maten, ¿no? Pero qué pesar. Eso ya no tiene la culpa la humanidad de que los animales solo se puedan morir o se ataquen entre sí. Oh, no tienen la culpa. Profe. No, lo que pasa es que, mis chicos, lo que pasa es que los animales, ellos en su hábitat, ellos se atacan entre sí porque eso es por supervivencia, ¿sí? Digamos, donde los animales son carnívoros, escuchen, donde los animales son carnívoros, pues esa es su actividad, ¿cierto? Eso es lo que ellos hacen, cazar para alimentarse y así poder vivir. Porque si ellos no se alimentan, pues se van a morir, ¿cierto? Esa es la forma de ellos vivir en el bosque, en la selva. Profe. Ajá. Te digo algo, hay una película que se llama El libro de la selva y ahí creo que es muy chévere también. Ah, sí, yo también la he mirado, eso es bonito. También un tigre le atacó a un lobo, sí. Le atacó al papá del chico de la selva. Profe, ¿y la qué hace? Listo, chicos, ahora sí. Matías, el tigre lo Atentos. hizo por maldad. Silencio esos micrófonos. Atentos ya, por favor. ¿Listos? Aquí vamos a seguir hablando de naturaleza. ¿Oído, pues? Porque los carnívoros se comen a los herbívoros. Sí. ¿Listo? Bueno, atentos acá, por favor, silencio.
Bueno, sí, señora. Hola, ¿cómo te va en esta cápsula? Espero que te guste aprender algo sobre los recursos naturales y artificiales. Trivia. ¿Cuál de estos elementos encontramos en la naturaleza? Muy bien, la madera es parte de la naturaleza, es un recurso natural. Como ya vimos, los recursos naturales son los que provienen de la naturaleza. El agua, las piedras preciosas, los metales, el carbón, el petróleo, las plantas y los animales son recursos naturales. El ser humano usa estos recursos para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, de las plantas obtenemos alimento y madera. El agua sirve para aliviar la sed, cocinar, bañarnos y para mantener limpia nuestra casa, entre otras cosas. Con los metales fabricamos herramientas, carros, maquinaria y muchas cosas más. Para ti, ¿cuál es el recurso natural más útil para el ser humano? ¿Por qué? Los recursos artificiales son fabricados por el ser humano. Se obtienen de materiales que se encuentran en la naturaleza, pero que requieren ser trabajados. Algunos recursos artificiales son el plástico, la cerámica, el papel, el vidrio y la tela. El papel y la tela los obtenemos de las plantas. Por ejemplo, para producir tela de algodón, utilizamos la planta del algodón. El papel con el que hacemos nuestros libros y cuadernos es un recurso artificial que sale de uno natural, los árboles. El plástico se obtiene del petróleo. El plástico se utiliza para hacer botellas, recipientes, juguetes, bolsas, etc. Otro ejemplo es la cerámica, que se utiliza para fabricar platos y adornos. Trivia. ¿Cuál de los siguientes objetos es un recurso artificial? ¿La madera, el plástico o el petróleo? El plástico es un recurso fabricado por el ser humano. Bueno, ahora ya conocemos un poco más sobre los recursos naturales y artificiales y cómo se utilizan para nuestro beneficio. Muy bien. ¿Estuvieron atentos? ¿Sí? Ahí llegó. Estaba chévere, ¿cierto? ¿Sí les gustó? Hola. Bien, Amara, muy bien. Profe, nos gustó ese video. Sí, profe, Bueno. nos gustó. Bueno, ¿de qué nos estaba hablando entonces acá? ¿De qué cosas son de la naturaleza y qué cosas son artificiales? Sí. Aquí de pronto el tema es como parecido al de biología, ¿cierto? De pronto lo ven parecido, pero no, tiene otras las cositas plantas. diferentes, ¿sí? Porque se relacionan con la parte natural, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver es que acerca de los recursos naturales, ¿sí? Ese es nuestro tema acá. Entonces, ahí nos estaban hablando de que nosotros encontramos en la naturaleza muchos recursos que nos sirven, ¿cierto? Y se procesan para sacar otros recursos que son no naturales, ¿cierto? Que son artificiales. Por ejemplo, si ve de dónde salen todas las hojas, todo el papel de los cuadernos. De los árboles. De los árboles, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, por eso es que cada vez que ustedes arrancan una hoja y la arrugan y la botaron, esa hojita es como si ustedes le quitaran una hoja al pobre arbolito y lo botaran a la basura. Cada vez que ustedes arrancan una hoja de sus cuadernos, es lo mismo que si fuera una hoja de una planta, de un arbolito. Entonces deben de cuidar los cuadernos, porque es que muchas veces lo cogen de deporte, espérame, de deporte
para estar cada rato, arranque una hoja, arranque una hoja, arranque una hoja, solo porque quieren o porque ya, ¿cierto? Para hacer un dibujito y no le gustó y la arrancó y la dañó y saca otra y así. Entonces hay que cuidar mucho esas hojitas, porque si saca el cuaderno, entonces ¿qué toca? Volver a comprar otro. Entonces, como necesitamos comprar más, entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen que hacer más cuadernos, ¿cierto? Para poder vender. Entonces, por eso es que debemos ayudar a cuidar. Ustedes desde chiquis así Profesora, también. Dime. te voy a dar una explicación. Digamos, una mamita, el hijo bota los papeles al piso y no lo recoge. La mamá lo recoge y lo tira a la basura. Ay, qué pena, voy a entrar al baño. Sí, claro. Profe, mira que mi mamá siempre cuando hago como las cosas mal o eso, me arranca las hojas y las bota a la basura. ¿Ah? Hay que tratar de evitarlo, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bonitas en el cuaderno para que la mamita no le arranque, ¿listo? Acuérdense que estamos fortaleciéndonos en lectura y escritura. Entonces, cuando escriban, acuérdense en escribir bien clarito, no amontonen, no retiñan, no hagan tachones, porque entonces se va a ver feo, ¿sí? Y la mamá se disgusta. Entonces, ustedes deben tratar de escribir ya bien, sin amontonar, y así no hay necesidad de arrancar las hojas, ¿listo? Miremos acá. Profe, mira qué hice. Profe, mira que Una alcancía. va a venir como mi prima, pero el papá de mi prima lo está pensando a ver si la deja quedar porque ya tenemos un plan para una pijamada. Sí. Sí. ¿Viene el sábado o el domingo? Y se queda a dormir a ver. Bueno, chicos, observen lo siguiente. Aquí podemos ver los recursos naturales que nosotros podemos encontrar. Hola, solo entraron 15 chicos, ¿no? Es que no se me quiere agrandar. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces, si nos damos cuenta acá en estas imágenes podemos ver lo que hay, lo que encontramos en la naturaleza, ¿sí? Recursos que son naturales. Nosotros nos beneficiamos de las plantas porque de ahí, de los árboles, sacamos la madera, ¿cierto? La madera se procesa y saca uno muchos artículos que se necesitan para nuestra vida, ¿sí? Profe, Señor. como la historia de los tres cerditos. El segundo cerdito la hizo de madera. Ajá, también hay viviendas que son de madera, sí, señor. Entonces, Como las fincas. Ajá, todos los recursos naturales, ¿sí? Son elementos disponibles en la naturaleza. Esos recursos naturales son elementos que no son creados por el hombre, que el hombre los aprovecha y se beneficia de ellos para crear otros elementos, ¿cierto? Pero entonces no son creados por él, ¿listo? ¿Quién creó todos los recursos naturales? La naturaleza. ¿Pero quién lo creó? ¿Quién creó Dios. la naturaleza? Dios, ¿cierto? Nuestro Dios. Entonces, como Él nos regaló todo eso, por eso tenemos que cuidarlo, ¿listo? Profesora. En la naturaleza tenemos presente también, aparte de las plantas, los animales, el agua, el suelo, el clima, ¿cierto? Los minerales, chicos, los minerales son la parte, miremosla acá para que la observen. Aquí encontramos minerales. Míralos. Minerales, ¿cierto? Que nosotros podemos encontrar como son los metales, ¿sí? Minerales, rocas, cuando encontramos, por ejemplo... Profe. Ajá. Un día cuando estaba en el coronavirus,
llegó como, la calle se hundió de agua. Y en otro país, mi abuelito Toño hizo una finca de madera y el agua se lo llevó. Esas casas no son muy seguras en madera. Siempre es mejor para la seguridad las casas en material de cemento. Bueno. Porque uno no debe regar el petróleo en el agua porque es malo para los animales. Bueno, observemos acá, mis chicos. Bien, profe. Profe, y otra cosa, y tampoco echar agua, petróleo al agua, porque ahí es donde los animales caminan cuando los elefantes toman agua. Los animales se pueden morir, claro. Bueno, observemos acá, por favor, observemos. Miremos acá. Resulta que hay recursos naturales que son renovables y otros que son no renovables. ¿Qué quiere decir renovables? O sea que que se pueden utilizar y vuelven y salen más, ¿sí? Como quien dice, nacen más recursos de esos. Y hay otros que son no renovables que se utilizan y si se acaban, no vuelven a crear más, o sea, se acaban definitivamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, dentro de los que son renovables, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo que es la madera, ¿sí? Los árboles. Si nosotros cortamos uno, pero sembramos otros 2 o 3, entonces no se van a acabar, ¿cierto? Pero si solamente cortamos y cortamos, pues se van a acabar y no vamos a volver a ver madera. Entonces, por eso es muy importante estar recuperando y estar ayudando a sembrar. Ajá. Profe, y si cortamos los árboles y no sembramos más, también nos quedamos sin oxígeno porque las plantas nos dan el oxígeno. Sí, señor. Muy bien. Entonces, con la madera, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Nos podemos beneficiar los seres humanos en la construcción, ¿cierto? Con madera se puede hacer muchas construcciones, pueden hacer viviendas. Se puede generar combustible porque de ahí sale el carbón, ¿cierto? Se puede generar el carbón. Se puede generar... se puede generar también la tela. ¿Listo? Miremos acá. De las plantas, de los árboles, se extrae la madera y pues se pueden hacer muchos muebles que utilizamos. Ay, perdón. Que utilizamos y necesitamos mucho en nuestra casa, ¿cierto? O en oficinas, en empresas. Se necesitan los muebles, ¿cierto? Profe, mira que donde estoy poniendo los libros es de madera. El agua es otro recurso que también nos beneficia mucho. Nos sirven para que imagínense todo lo que nos sirve el agua, ¿cierto? Para poder alimentarnos, para los animales, para regar las plantas, ¿sí? Para lavar, hacer el aseo en la casa, para muchas cosas nos sirve el agua, ¿cierto? Para nuestros alimentos, todo eso nos sirve el agua. De los animales, por ejemplo, como la vaca, ¿cierto? De ahí sacamos muchos beneficios, ¿cierto? La leche, el queso, la leche, los yogures, todos los lácteos salen de ahí de la vaquita, ¿cierto? Entonces, mire cómo nos sirven esos animales, todos los recursos naturales nos sirven mucho, ¿cierto? ¿Listo? El petróleo también es un recurso que se saca del fondo de la tierra, ¿cierto? Eso es un recurso también natural, que hoy en día es un recurso que es muy valioso y entonces hay mucha gente, muchas empresas que lo procesan, ¿sí? De ahí salen los combustibles y lo procesan y pues también lo que hacen es maltratar la naturaleza. Entonces, donde se sacó ese petróleo, ya no va a haber más petróleo. No se vuelve a crear más petróleo porque dura muchísimos años para volverse a formar. ¿Listo? Profe, ajá. ¿te digo algo?
No tenemos que tirar cigarrillo o metal al agua o a los árboles. Porque si no, nos quedamos, los animales se quedan sin agua y nosotros nos quedamos sin oxígeno. Sí, señores. Entonces, también están los recursos que son no renovables, o sea, los que no podemos recuperar, ¿cierto? Dentro de eso está el petróleo que ya les había dicho, ¿cierto? El gas, ¿cierto? El gas natural. Es un recurso también natural que también es procesado y de ahí se saca el gas, ¿sí? Por ejemplo, el petróleo es como el mayor recurso que se usa para todos los combustibles, ¿sí? Dentro de eso está el gas, la gasolina, los aceites, todo esto que se utilizan como combustibles, pero son mediante un proceso. Entonces, del lugar donde se saca ese petróleo, de ese lugar no se vuelve a sacar más petróleo porque se saca y se saca hasta que se acabó y ya, se murió esa parte. Y para que vuelva a formar ese petróleo tardaría miles de años, o sea, muchos años, ¿sí? Entonces, para que se vuelva a recuperar es muy difícil, ¿listo? Los metales, mire, como el bronce, el acero, el oro, todos esos son metales que también encontramos, son recursos naturales, ¿sí? Por eso encontramos, por ejemplo, como las minas, esos son recursos naturales. ¿Y el hombre qué hace? Va y saca todas esas piedras de allá, ¿cierto? Esmeraldas, todas esas piedras que salen de allá, de las minas, y de ahí sacan esas piedras preciosas que valen mucho, tienen mucho valor, y por eso las trabajan, las venden, procesan y valen mucho dinero. Entonces hay mucha gente que vive de eso también, señor. Diamante. Digamos, ¿Cómo? como y diamante. Se bajan diamante. Y también como los juegos. Cuida Sí. la naturaleza. Da la naturaleza en todos los lugares. En los zoológicos, en los lugares que existen los animales. Sí, señor. Entonces, aquí miramos también, bueno, todo lo que son minerales y rocas, ¿cierto? Vea, diamantes, esos son diferentes estilos de piedras que hay, ¿sí? Que muchas veces ni las conocemos ni las hemos visto, pero son las que existen. Bueno, aquí los vemos, mira. Bronce, aluminio y otras piedras más, ¿sí? Recursos energéticos entonces está constituido por todos los combustibles, ¿sí? Madera, carbón, hierba. El petróleo, gas natural y el carbón. Miremos cómo podemos usar. Escuchen, señora. ¿Puedo ir al baño, por favor? Sí, claro. Miremos cómo podemos utilizar los recursos naturales, ¿sí? Mire, por ejemplo, la plata es usado en muchas joyas, ¿cierto? Miren los cubiertos, cucharas, ¿cierto? Se puede usar también para componentes electrónicos, ¿sí? Hay muchos aparatos electrónicos y de ahí sale la plata, ¿sí? Dan buena conductividad, ¿sí? Profe, ¿sabía que las piedras volcánicas de Profe, ¿tenemos que hacer eso? No, mi amor, no. ¿Qué me habló Juan David? Yo, profe. ¿Quién? Juan Pablo. Ah, Juan Pablo, dime. Las cucharas están hechas de hierro del hombre. Pues todas no son de hierro porque hay unas Los más. bombillos están hechos de aluminio, de arena. Mezcla mucha arena, mezcla un poquito de arena y ahí se forman los bombillos con acero. Mire. Este metal que está acá es la punta del bombillo. Ajá, mire. Las aletes también se usan con hierro, se hacen con hierro. Y la lava se hace con piedras calientes como el carbón. Muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, también el mercurio, si lo observan acá, que es usado en la fabricación de baterías luminarias, o sea, como los bombillos, ¿sí? Termómetros. Ahí se utilizan mucho. Muchas veces ni sabemos de qué están hechos muchos materiales. Y todo sale de la naturaleza, ¿sí?
Los recursos naturales nos dan para producir muchas cosas artificiales, ¿sí? El carbón, ¿sí? La generación de energía, purificación del agua, ¿sí? El carbón activado purifica el agua, ¿sí? También la producción de hierro dulce y acero. Bueno, miremos esta acá. Los combustibles. Los combustibles también, por medio de esto generamos energía, ¿sí? Para procesos productivos, así como productos para el hogar y la industria. Por ejemplo, el gas, que es utilizado para la generación de energía en el hogar y la industria. ¿Con qué gas cocinamos? Con el gas natural, ¿cierto? Y esto es procesado, esto es producido por toda la parte de petróleo que es procesado, ¿cierto? Son diferentes procesos que se hacen para crear estos tipos de combustibles que son necesitados ¿para qué? Tanto para el hogar, para los vehículos, para la industria, las fábricas, ¿cierto? Entonces se necesita mucho de todos estos recursos, ¿sí? El petróleo es utilizado para la generación de combustibles, ¿cierto? Generación de aceites y la generación de resina de la cual se producen todos los elementos plásticos que conocemos. Entonces del petróleo también viene el plástico. Y mire cuánto plástico utilizamos nosotros a diario, mucho. Por eso se estaba proyectando que a partir de este año se iban a reducir mucho el uso de los plásticos, ¿cierto? Se iba a reducir mucho el uso de, por ejemplo, cuando uno compra una gaseosa, esas botellas que son no retornables, ¿sí? Son plásticas, entonces, pero creo que ha bajado un poco eso porque antes estaba más intenso de que, pues, recomendaban mucho y ahorita con esta cuestión del virus, pues se han olvidado un poco y no han seguido recalcando sobre esta importancia que es de no gastar tanto plástico, ¿sí? Y ahora peor porque se están creando más tapabocas, guantes, entonces son elementos que también contaminan, porque como son productos que son desechables, entonces se utilizan y se botan. Entonces por eso es mejor utilizar un tapabocas que sea lavable, ¿sí? Se utiliza y se lava bien y vuelve y se reutiliza, ¿sí? Profe, yo utilizo de esos. Y es mejor, por varios factores es mejor, porque no contaminamos y aparte de eso, porque pues menos costo, porque imagínate, tendríamos que tener una caja de tapabocas ahí, porque cada vez que vamos a salir un tapabocas, porque el tapabocas que use hoy no lo puede usar mañana si es desechable. Profe, yo uso de esos, el mío de Dragon Ball es uno que se puede lavar. Eso, es que es mejor. Es mejor y ahorita han salido muchos así, pero todavía se siguen usando también los de desechar. Profe, Ajá. Que no me acuerdo bien. Ya. Que todos los humanos necesitan mucha planta para vivir a la vida. ¿Mucha plata? No, plantas. Ah, plantas. Ah, sí, señor, Profe. claro. Profe. Señor, dime, Profe. Santi. Ahí esas donde hice lo de ahí al lado donde están. Pero te silenciaste. ¿Cómo? Al lado de donde está el niño hay Una planta solar. Y esos con unos enchufes los enchufan al lugar y tienen energía sin tener que utilizar energía. Ajá. Pero resulta, mi chico, resulta que nosotros, como hay unos recursos que se agotan como los no renovables, ¿sí? Tenemos renovables, los que se vuelven como que vuelven a salir, ¿cierto? Vuelven a nacer. Se usan, pero vuelven a salir más. Los no renovables son los que utilizamos hasta que se acaban y ya no vuelven a salir más. Pero tenemos unos que son inagotables, ¿sí? Dentro de estos tenemos como el sol y el aire, ¿cierto? Siempre vamos a tener el sol y el aire. Esos son los recursos que son inagotables. Y como el sol es inagotable, lo podemos aprovechar.
Neuronal. ¿El qué, mami? Profe, de estas telas de tapabocas. Muy lindo, Andrés, muy lindo. Chicos, ustedes El están hablando, agua es... ustedes empiezan a hablar y después silencian el micrófono y yo no les termino de oír. En una imagen que mostraba... Dicen, es mejor que te apresures porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, mi amor. Mis chicos, observen acá esto, por favor. Entonces, les estoy comentando acerca de estos recursos que son inagotables, como el sol y el aire, ¿cierto? Del sol nos podemos beneficiar para poder tener energía, ¿cierto? Resulta que acá, acá donde está el sol, podemos ver, parecen unas tablitas, ¿cierto? Eso se llaman una planta solar, ¿sí? Una planta solar y funciona, pues, con el sol, ¿sí? Con los rayos del sol. Y a partir de ahí sale energía. Hay muchos lugares como fincas, ¿sí? Que son muy alejados que utilizan plantas solares porque, digamos, hasta allá no llegan las redes de la luz eléctrica que usamos acá, ¿sí? Entonces, muchos utilizan estas plantas solares, que estos son unos paneles que mucha gente hasta los fabrican en las mismas casas. Pero es muy poco utilizado. Si eso se utilizara más, pues sería de pronto la energía más económica, la energía como es de costosa ahora acá, ¿cierto? Entonces, también vemos acá, estos son como unos molinos, ¿cierto? Estas tres puntas que ustedes ven acá, mírenlo aquí, esta es una energía también que se produce con el aire, con el viento, ¿sí? Se llama energía eólica. Y se transforma la electricidad a través del movimiento de sus hélices. Y también dan energía. Pero esas son energías que son muy poco utilizables. El hombre no le ha dado con mucha importancia a eso. Y la energía que nosotros usamos normalmente en la casa es producida por el agua. Entonces, por eso el agua se trata de gastar más, se trata de ir acabando, deteriorando. Entonces, si utilizáramos más, por lo menos la energía solar sería mucho mejor, porque de ahí podemos beneficiarnos mucho y va a ser mucho más económico, ¿cierto? Y es inagotable. Poco se utiliza, ¿listo? ¿Volvemos a entrar, profe? No, mis amores. Ya aquí terminamos de hablar, de comentar estos temas, estos elementos, y ustedes se preparan para su actividad ahorita con artes, ¿es que tienen? Danzas. Con artes. No, sí, artes es con el profe Julio. Sí, Julio. Sí, señora. Chao, profe. Listo, mis chicos. Entonces, por favor, muy atentos a las recomendaciones que les hice, tener muy en cuenta, espérame, ustedes desde chiquitos pueden ayudar mucho a conservar la naturaleza, ¿cierto? Entonces, ustedes mismos ya pueden ayudar para que nos sigamos beneficiando mucho de todos los recursos que encontramos en la naturaleza. Uy, cuando hay que tiene problemas. Señor. Profe, y otra cosa. Dime. Si tenemos mascotas, la tenemos que alimentar. Claro. Todos los animales, las plantas, tenemos que cuidarlos, tenemos que ayudarlos a cuidar porque todos ellos son también recursos para nosotros, ¿cierto? Recursos naturales que nos dan el medio, ¿cierto? Entonces, muy atentos. Vamos a Profe, como los perros guía, que utilizan a los humanos para que no se choquen los humanos. Ajá, las personas que son ciegas, ¿cierto? Estas personas también entonces se benefician mucho. Entonces, si se dan cuenta, hoy en día los perros funcionan como compañía en la casa. Entonces, también funcionan y como buen recurso para los niños. ¿Listo, mis chicos? Entonces, ya dejamos acá. Nos vemos ahorita en la clase de matemáticas a las 11. ¿Listo? Chao, Chao, mis chicos.
Chao. Perros entre. Chao. Chao.